el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Con una alabanza grande puede sentarse y usted le va a ayudar con su Biblia a buscar al que no puede hacerlo. Gloria a Dios. Quiero hablarles acerca del tema Cristo venció y destruyó el poder de la muerte. Alabado sea Dios. Para poder el Señor destruir el imperio de la muerte, el imperio del infierno, tenía que primero destruir el imperio del pecado. Fueron muchos imperios puestos. Se habla del imperio de la muerte, pero también las causas de la muerte. No simplemente es que nació y se hizo pecador. La muerte, el pecado, fue un imperio espiritual que destruyó y mató, y que son millones y millones, por no decir incontables. La Biblia presenta que los que se van a perder en el infierno eterno son incontables, como la arena que está en la orilla del mar. Una cosa impresionante. No habla de eso cuando habla de los salvos. ¿Por qué? Porque también la Biblia enseña que la senda de la muerte, de la perdición, es una senda y una puerta demasiado ancha. Y dice la palabra que muchos son los que transitan por ella. Pero cuando habla de la puerta y del camino de la vida, dice que pocos. Qué tremendo. Y es que realmente caminar en esta senda, transitar en este camino de la vida, no resulta ser fácil. Para nadie le es fácil. Y escúcheme, y menos para los que son fieles. No es fácil. Ser fiel en el camino del Señor no resulta fácil. Es una tarea difícil, dura, llena de muchas cosas contrarias. Por tal razón, son muchos, incontables, los que se van a perder porque rechazaron a Cristo, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron el Evangelio y sirvieron a la carne, al mundo, al diablo, a todo lo que se mueve pecaminoso y corrupto en la tierra. La palabra que leímos nos habla de que Cristo vino a la tierra. Él apareció aquí. Pero Él fue enviado y apareció aquí en la tierra. Y el propósito concreto era y es, porque no ha terminado la tarea. El tiempo de la gracia no ha terminado.
El propósito era deshacer, desbaratar y deshacer las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vino a destruirle la obra al enemigo. Deshacer es demoler. Cuando se deshace un edificio, se dice demolieron ese edificio y no quedó nada. ¿Cuál es el propósito? Demolerlo y hacer uno nuevo. La vida de muchos de nosotros fue demolida, desbaratada. Y el Señor dijo, eso no sirve. Ya no sirve ese hombre todo torcido, esa mujer toda torcida. Hasta la lengua se le torció a muchos. Alabado sea Dios. Ya no sirve. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? A deshacer esas obras, a desbaratarle la obra a Satanás y a hacer una criatura nueva, a darle vida nueva a lo que ya no era, a lo que ya no servía, lo que ya estaba desbaratado por el pecado, vino a darle una vida nueva. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Todas las garantías están dadas para que cada hombre, cada mujer que sirve a Dios pueda llegar a ser una nueva criatura. Pueda llegar a ser una nueva criatura. Y la nueva criatura en Cristo, todas las cosas que habían fueron demolidas, desbaratadas. El Señor deshizo lo que no servía en nosotros. De nosotros depende si las volvemos a resucitar, si las volvemos a reconstruir. Alabado sea el Señor. Usted ve que hay gente que pasa un río y se arrastró lo que tenía, y con el correr del tiempo, esa persona sabiendo, o esas personas sabiendo que los que vivían ahí fueron arrastrados por el río y que lo perdieron todo, pero usted ve la reincidencia del ser humano. Al poco tiempo, 1 año, 2 años después, ya están otra vez construyendo lo que se deshizo y se desbarató. Y en la vida cristiana, las cadenas son rotas. Digo yo. ¿Se rompieron las cadenas en usted? Se desbarataron los yugos. Se deshizo la obra del diablo que había en su vida. Claro que sí. Y cada uno lo sabe. Usted lo sabe. Sí. Se deshicieron esos convivios corruptos que íbamos a hacer. ¿Verdad que se deshicieron? Algunos se quedan, yo voy a ir al mío. Vaya a ver su borracho, su parranda. Se deshizo toda la mundanalidad. Se cayó ese muro mundano, corrupto. Sí, Señor. Se deshizo para los verdaderos cristianos hasta todas las celebraciones y parrandas y fiestas del mundo que se celebraban
el 24 de diciembre. Yo los veo tristes a ustedes por haber deshecho eso. Pero si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo cómo el diablo me revolcó tantas veces en esa fecha y no quiero saber nada de eso. Que el Señor lo reprenda. Él vino y deshizo, desbarató lo que no servía para hacer una construcción de una nueva criatura. Con una mente nueva, ya no es el mismo viciado aquel que pensaba tantas cosas sucias y corrompidas. Ya tiene una mente diferente, unos ojos diferentes, unos oídos diferentes. Ya esos oídos podridos que tenía fueron reconstruidos, podridos de oír suciedades, ojos de ver porquerías, lenguas de hablar suciedades. Yo quisiera preguntarle a usted, hermano mío, ¿es usted el mismo o no es el mismo? ¿Es el mismo de ayer o es la nueva criatura? ¿Cuántos son los mismos de ayer? Ahora, ¿cuántos son las nuevas criaturas? Algunos eran chismosos allá en el mundo y siguen dentro de las congregaciones y se comprometen y la lengua los traiciona y los acaba, hermano. Aleluya. Pero la nueva criatura tiene una lengua nueva, unos ojos nuevos, una mente nueva, un corazón nuevo, un alma renovada, un espíritu renovado, un corazón nuevo, un corazón nuevo. Dele gloria al Señor por eso. A su nombre. Fuimos renovados, completamente reconstruidos desde abajo hasta arriba. El Señor desbarató todas las obras de Satanás, las deshizo. Las deshizo, las echó a perder, las demolió. Aleluya. Y para vencer la muerte y matar espiritualmente la muerte, tenía que vencer el pecado. Porque la muerte estaba entrelazada con el pecado. Poder en el nombre de Jesús. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Usted le ayuda a buscar al que no puede. Porque tenemos varios versículos de la palabra que quiero que los contemplemos, los vamos a digerir en nuestro organismo espiritual. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y los dos, el pecado y la muerte, trabajaban en un convenio
perfecto para matar lo que el pecado tocara, la muerte lo mataba. ¡Qué horrible! Alabado sea Dios. Pero también la palabra dice en el capítulo 6, verso 23, que lo conocemos mucho, de Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva fue el regalo que el cielo envió a la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, lo que el pecado corrompe, ensucia, daña, la muerte le cae encima. Y no está hablando solamente de la muerte física, la muerte espiritual, porque cuando alguien peca, se corrompe, se aleja de Dios, el pecado ha hecho y hace una división entre Dios y el hombre. La muerte lo destruye. Donde quiera que el pecado entra, destruye. Y detrás del pecado entra la muerte. Por eso hay gente que ha conocido a Dios, ha conocido el Evangelio, ha conocido el mensaje, ha estado dentro, congregándose en un templo, se ha hecho miembro de una congregación, cualquiera que sea en el mundo. Pero si esa persona no cuida su vida, y aún con una Biblia en la mano, y aún siendo cristiano de nombre, deja que el pecado entre, detrás del pecado va la muerte. Detrás del pecado va la muerte. Se lo estoy repitiendo. Detrás del pecado va la muerte. Cuando una persona permite, después de conocer a Dios, que el pecado entre a su vida, a su corazón, lo dañe, lo corrompa, detrás entra la muerte y se vuelve un creyente muerto. Porque ninguno que tenga la muerte tiene la vida. O está la vida o está la muerte. O está vivo o está muerto. Gloria a Dios. Y cuando entra el pecado, la muerte entra detrás y lo mata. Y se vuelve un creyente. Él cree, pero ya no puede hacer más nada. Cree, pero está muerto. Cuando se trata de alabar, no puede cantar. No puede dar gracias a Dios por nada. No da gracias a Dios por nada ni a nadie. Porque está matado, muerto. No puede adorar. Pero es un cristiano, sí es. Pero algo entró, y entró la comadre allí también, la muerte. Y lo mató. Y ahora no puede ni adorar, ni alabar, ni evangelizar, ni asistir al templo. Está muerto. Y le preguntan: ¿a dónde asiste? A tal templo. Allá me congrego. De vez en cuando voy cuando tengo los privilegios.
¿Sabe que esas son las costumbres de muchas congregaciones? La gente se desaparece, pero ¿por qué vino hoy? Es que tenía privilegio. Y termina el privilegio y ya el segundo culto no aparece porque ya sacó su privilegio. Ese es un muerto andando. Está muerto. Está muerto. Yo estoy hablando de muertos. Yo creo que ustedes están vivos. A ver, el que está vivo, demuéstrelo. Demuéstrelo. ¿Usted cree que un vivo mueve las manos? No. ¿Usted cree que el vivo mueve las manos? ¿Por qué las dejó de mover? El que no las mueve es el muerto, pero el vivo sí. El vivo se mueve. El vivo habla. El vivo respira. El vivo alaba. Adora. A ver, demuéstrelo. Por allá los que están viéndolo dicen qué bueno que resucitó el hermanito. Siempre lo veía ahí como lechuga al sol, pero hoy resucitó. Es que Cristo venció la muerte. Él venció al diablo. Él venció al pecado. A Dios sea gloria. Aleluya. 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 Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Él venció el pecado. Primera de Corintios capítulo 15 dice esta palabra bendita. Aleluya. Seguimos alabando. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Glorificado sea Dios. Mire qué precioso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por mí. Yo no sé si por usted. Pero oiga, Cristo murió por nuestros pecados. Porque tenía que vencer el pecado primero. Sí, Señor. Y Él murió por nuestros pecados. Él no murió por sus pecados, porque Él no tuvo pecados. Él no pecó. Él no tuvo, no hubo, dice la Escritura, no hubo engaño en su boca. No hubo pecado en Él. Porque fue a morir, no por Él. Él fue a morir por su pecado, por mi pecado. Usted que me está oyendo a la distancia, Cristo no murió por los pecados de Él. Él murió por su pecado, por mi pecado. ¡Qué maravilla! Eso merece levantar las manos y dale gloria, dele gloria, dele gloria. Si usted siente que Él murió por sus pecados, que somos libres. Somos libres.
Aleluya. Gloria a su nombre. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Si no derrama su sangre, no va a poder redimir a los pecadores. Por eso, si Cristo hubiera muerto de un balazo, de una pedrada, con un palo o apedreado, no nos redime. Porque tenía que haber derramamiento de sangre. Y qué maravilla, porque de su cuerpo salió la sangre que vino a redimirnos del pecado. Estamos leyendo: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él no murió conforme a su propio concepto, como hombre que fue, sin dejar de ser Dios. Pero fue hombre, pero no murió conforme al concepto de él, sino a lo que estaba escrito. Qué maravilla, hermano, cuando nosotros respetamos, honramos la palabra escrita, lo que está escrito. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras. Qué maravilla, hermano. Murió y resucitó al tercer día, porque eso ya estaba escrito. Y en una forma alegórica, la palabra muestra y enseña que como estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días, así estaría. ¿Y cuántos miles de años atrás? Así estaría el Hijo de Dios. Sepultado. Pero al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitó. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y resucitó y apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Él no resucitó simplemente como alguien que apareció de la nada. Resucitó y fue verificada la resurrección. Acuérdese que unas mujeres llegaron el primer día de la semana, un domingo en la mañana, bien temprano, siendo aún todavía oscuro, a ver qué había pasado, y llevaban unas especias para ungir el cuerpo, según ellas, del difunto Jesús.
según ellas, a llorar y a lamentar, y a llevar esos perfumes a la tumba, y para ungir el cuerpo de un muerto que estaba allí. Pero como la Escritura ya decía, y como la palabra ya decía, que al tercer día iba a resucitar, aunque ellos no lo creyeran, la Biblia lo decía y se iba a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Hermano, no necesariamente usted tiene que creer todo. Si no lo cree, eso es indistinto. La palabra se va a cumplir. Créalo o no lo crea. Y usted se encuentra con un montón de gente que dicen: ¿qué cuento de infierno? El infierno es aquí. Y hace poco yo vi una parte de un video de una persona que estaba testificando, y aparentemente parecía que fuera verdadero, pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios y se pone a escuchar algo, detecta rapidito. Aparentemente estaba dando un gran testimonio, terrible, de unas enfermedades y de curaciones y de cosas, y que había sido llevada al infierno, y que allí, y le pregunta el que la estaba entrevistando: bueno, ¿y qué vio usted en el infierno? ¿Qué se siente en el infierno? No se siente nada, dice. Dije yo: este es el demonio hablando. Oiga, si no se sintiera nada en el infierno, ¿qué hacemos aquí? No hay infierno. No hay infierno entonces. Pero la Biblia recalca y revela, la palabra revela que es un lugar no simplemente de muertos, de oscuridad, de tiniebla, sino de tormento eterno. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en el lago de fuego habrán un tipo de gusano que estará metido en el cuerpo inmortal. Eso es una cosa que yo no lo puedo explicar, ni lo va a poder, menos lo va a poder explicar un científico. ¿Qué va a explicar el pobre cabezón? ¿Qué va a explicar de un cuerpo glorificado? O no glorificado, sino inmortalizado, porque glorificado es el cuerpo de los santos, de los hombres y mujeres que mueren en Cristo, y el cuerpo del Señor. Pero el cuerpo inmortal es para todos. El que se perdió tiene un cuerpo inmortal, porque allí va a arder por la eternidad de la eternidad. Pero aparte de eso, tiene un gusano adaptado a ese tipo de cuerpo inmortal, que el fuego no mata a ese gusano. Yo le llamo el demonio gusano, porque ese no va a morir con el fuego. Ese va a estar ahí incrustado, comiendo, atormentando. Ese cuento de muchos, que no hay infierno, que el infierno es aquí, porque no pudo comerse las 20 tortillas que se comen. Que el infierno es aquí en la tierra, porque tiene una suegra que le hace la vida de cuadritos. Pues bueno, ese será su mini infierno, pero no el infierno.
El infierno que la Biblia registra es un lugar de desesperación, de tormento y de tribulación y angustia por los siglos de los siglos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde, nos libre, nos libre. Alabado sea el Señor. Conforme a las Escrituras, resucitó el Señor. Y las mujeres que llegaron allí a ver y a ungir el muerto y a hablar del muerto, se encontraron con una tremenda sorpresa. Yo no puedo decir si esas mujeres creían que él iba a resucitar, pero más me inclino que no creían. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que ora por algo y está orando por algo, pero no cree. Estaban orando, registra el capítulo 12 del libro de los Hechos, orando toda una noche, solo para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. Y cuando llega a tocar, sale una muchacha a ver y va y da el mandado. Allí está Pedro en la calle. ¿Qué? Está loca. Sigue orando. ¿Para qué ora si no cree? Mire, y hay gente que dice, yo ya no oro. ¿Por qué? Porque no cree. Yo sí sigo orando porque creo. Yo sí sigo orando porque creo en milagros que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho en mi vida, que Cristo ha hecho en otros. Lo creo porque lo he visto, lo creo. Quien no lo crea, por eso no va a dejar de cumplirse la palabra. No. La palabra se va a cumplir. Y cuando vieron, allí estaba, hermano, unos personajes angelicales allí. Y le dicen a aquella mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no es un muerto. ¿Por qué lo está buscando entre los muertos? No está aquí. Él vive. Él ha resucitado. Aleluya. Y usted, amigo, hermano frío, apático, que está buscando a Dios en una iglesia donde está muerto, donde la muerte está ahí, ahí lo que va a encontrar es más muerte. Salga huyendo de ese lugar y busque a Cristo entre los vivos. Vaya y busque una iglesia donde estén vivos y congréguese donde están vivos. De lo contrario, la muerte lo va a destruir para siempre. Huye de la muerte. Hay que huir de la muerte espiritual, hermano. Sea Dios glorificado para siempre. Conforme a las Escrituras, resucitó. $800 años aproximadamente antes de Cristo, se anunció en el capítulo 53 del profeta Isaías, el verso 6, se anunciaron estas cosas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él.
el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos, de todo el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo. No fue a dos ni tres, a todos. Y Él cargó el pecado. Por eso cuando leíamos que Cristo vino a la tierra a deshacer, a desbaratar las obras del diablo, fue para construir, reconstruir y construir realmente una criatura nueva, porque todas las criaturas en la tierra estábamos muertos en delitos y pecados, desbaratados de la cabeza a los pies, desbaratada el alma, desbaratado el espíritu, desbaratados, y había que hacer una nueva construcción. Aleluya. Él cargó el pecado de todos en su cuerpo. Aleluya. Y vino a destruir el pecado, el imperio de la muerte y el imperio del pecado, a deshacerlo, a deshacerlo. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la palabra lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Que el Señor lo reprenda. Note esto: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los seres humanos, de usted y yo y de todos los seres humanos que habitamos en este planeta. Participamos de carne y sangre. Somos carne y sangre. Y se le añade un montón de órganos a la carne y a la sangre. Pero la sangre es la base humanamente de la vida. Alguien se desangró y se llamaba quien en vida era. El Señor tomó forma de hombre, de ser humano, y vivió aquí en la tierra, y vino a tomar un cuerpo también de sangre y carne, porque hubiera podido venir directamente, como el ángel de Jehová, a pelear con el diablo. El diablo no hubiera logrado ni el primer golpe y ya lo hubiera destruido y desbaratado. Pero para demostrarle a Satanás, y escuche lo que le voy a decir, demostrarle a usted y a mí que alguien de carne y sangre, huesos, tendones, nervios, de todo lo que pueda tener un cuerpo, puede, ¿qué puede?
puede vencer. Ese fue el propósito claro. La palabra dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vino a dar no solamente una demostración, Él vino a dar la vida, pero vino a demostrar que como ser humano que era, pudo vencer. Así que alguien salga diciendo, como Él es Dios, Él puede hablar y condenar a quien quiera. No, Él vivió como hombre aquí. Aguantó hambre como un ser humano, sed, miseria, se negó a todo, vivió como el más pobre de la tierra, que no tuvo ni una almohada para ponerlo debajo de la cabeza. Él, siendo rico, se hizo pobre para demostrarle a usted y a mí que sí se puede vencer. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos han vencido, hermano? De verdad, ¿cuántos han vencido al pecado? A Dios sea la gloria. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios. Y qué tremendo, porque dice claramente la palabra que los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y mire lo que dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe que la servidumbre es sinónimo de siervo? Y el siervo es sinónimo de esclavo. La traducción dice que estaban sujetos a servidumbre, pero otras traducciones dicen que estaban sujetos a esclavitud, y esa es la posición correcta, porque todos éramos esclavos del pecado, de la muerte, de la vergüenza, de las debilidades, esclavos de bajezas, esclavos de todo lo corrupto, lo sucio. Y el Señor dice que Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre, a ser siervos del pecado. Él vino a librarnos y a liberarnos de ese temor de la muerte. Alabado sea el Señor. Ese temor de la muerte, temor a perderse en el infierno eterno, temor a no ser capaz de ser un cristiano genuino. Esos temores se cayeron. Él nos libró ya. Si usted quiere vivir, o cualquiera de ustedes quiere vivir con ese temor de quién sabe si puedo, quién sabe si soy capaz, quién sabe si voy a entrar al cielo, quién sabe si voy a ser salvo,
Allá usted, porque aquí no le ha faltado la palabra. No le ha faltado la enseñanza. Aleluya. Definitivamente ese temor, el Señor vino a librar mi vida. Me libró de ese temor. Y en el momento que recibí a Cristo, recibí la salvación de mi alma. Y ese temor se desapareció. Porque ya no temo al infierno eterno, no le tengo miedo. Porque no voy ni a verlo, ni a ir allá, ni a visitarlo. Y mire, hermano, yo no quiero visitar el infierno ni en sueños. Yo me quedo extrañado que hay gente orando, ay, que Dios me revele cómo es el infierno. A mí no me importa eso. A mí me importa cómo es la Nueva Jerusalén. A mí me importa cómo es la patria celestial donde van a estar los redimidos. ¿Quién está allí? ¿Quién vive allí? Aleluya. Dele gloria al Señor, hermano. Eso nos debe importar a nosotros y nos debe quitar ese miedo. Alabado sea el Señor. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para siempre. Nos quitó, nos vino a librar del temor de la muerte, que durante toda la vida estábamos sujetos a eso. Toda la vida. Una persona desde que tiene uso de razón vive atemorizado. Y peor si es el temor al infierno eterno, a la muerte, a perderse. Hay cristianos que dicen, bueno, yo sirvo a Cristo. De lo único que no tengo seguridad es de ser salvo. Si Él lo dice, Él lo sabe. Y lo sabe porque vive en un pecado continuo que no quiere sacar del corazón, del alma. Y sabe que la iglesia no lo salva. Sabe que ninguna iglesia lo puede salvar. Ninguna organización religiosa lo puede salvar. El único que lo va a salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que lo puede limpiar es la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Y si vive con ese temor es porque adentro hay algo que le pertenece al diablo. Definitivamente. Definitivamente. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Y dice la palabra que el Señor quitó esos decretos que registra la epístola a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 14, registra la palabra de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Bendito sea Dios. Capítulo 2, verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya vimos que el Señor quitó el temor de la muerte que nos había
asediado y se había apoderado de nosotros por toda la vida. Pero aparte de quitar ese temor, quitó también, hermano, anuló el acta de decretos que había contra nosotros, personalizando esta parte de la Escritura, los decretos que habían contra mi alma por mi pecado, por mi maldición que se había apoderado de mí. Él vino y anuló esa acta que me condenaba, porque ahí era un acta de condenación eterna. Y Él anuló esa acta y la clavó en la cruz, porque Él vino a morir por mis pecados. Y tenía que ser desde la cruz, anulando esa acta de decretos que había contra mí, que me era contraria. Y ahí se cumple lo que está escrito en Efesios 2:1, que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era una cantidad de delitos, una cantidad de pecados terrible. Eran muchos los pecados, eran muchos los delitos que habían contra nosotros, que había un acta hecha. Pero el Señor tomó esa acta de decretos, la tomó en las manos y la clavó en la cruz. Nos libró, nos liberó. Nos exceptuó de la condenación eterna, nos indultó para siempre. Y el que quiere vivir en esa vida, vive. El que quiere seguir pecando, pues es otro pecador. Ya es un pecador con el conocimiento pleno de lo que está haciendo. Antes era un pecador ignorante, terco, bruto, porque estaba bajo el pecado, endemoniado. Pero ahora, muchos que pecan voluntariamente, por eso es que la Escritura dice que el que peca voluntariamente, el que se fue en adulterio voluntariamente, después de haber conocido la verdad, del que determinó, después de haber estado en una iglesia y haber oído tanta palabra, determinó ser un fornicario y se fue en fornicación. Eso lo determinó él. Pero ya no, Cristo no va a venir de nuevo a morir en una cruz por él. Ahora es él el que tiene que pagar un precio de humillación para poderse liberar antes de morirse. Porque si se muere en esa condición, en un accidente, de la manera que sea, de un infarto, cualquier cosa, y murió así, perdido, no hay otro recurso, no hay otra solución, no hay otro sacrificio. Y se lo voy a mostrar, eso no lo tengo aquí en mi archivo, pero aquí está escrito. Porque hay gente que peca y peca voluntariamente y están ahí en la iglesia. Ahí están.
pero no hay otro sacrificio por el pecado. Es decir, Cristo Jesús no volverá a morir por nadie. Nadie. Y yo me gozo de eso, hermano. De verdad que sí. Que Cristo no vuelva a morir por nadie. Ya el plan fue hecho. Él murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. Se cumplió la palabra en Él. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ya no queda otra. Y se lo voy a leer. Mire, aquí está escrito en Hebreos capítulo 10. Y para algunos de ustedes que piensa descarriarse este 24 de diciembre, anótelo bien y lo lee antes de ir a descarriarse, lo lee. Le pegan una pedra, un botellazo. Y se llamaba en vida la señora Terca, apellido Confiada. Mire cómo dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cuándo? Cuando hay conocimiento en la persona. Cuando ya conoció a Cristo, conoció la palabra, conoció la verdad, conoció todo. Y luego peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no le queda otro sacrificio por el pecado. Lo que le queda es el juicio eterno ya preparado. Es como si dijéramos: fue borrado del libro de la vida de los habitantes y ciudadanos de la Nueva Jerusalén y fue anotado en la lista de los pecadores perdidos que se perderán para siempre. Hermanos y hermanas, joven, señorita, adulto, cuide su salvación. Cuide su salvación. Cuide su vida. Cuide su alma. No le dé gusto a todo lo que los ojos quieren hacer. No esté ahí mientras, como ningún impío le ha salido al camino a la señorita o a la señora, pues ahí está consagrada, aparentemente. Y algunas hasta se atreven a decir, y algunos: aquí voy a estar en esta iglesia fanática extremista, pero aquí voy a estar
mientras me salga uno bueno. Mientras me salga una buena. Bueno, buena no le va a salir. Le va a salir una cualquiera. Y le va a salir un cualquiera. Pero que le sale, le sale. Y le sale para que pruebe lo que usted es. Y para probarle a Dios la fidelidad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. A su nombre. Si están escuchando. ¿A cuántos Dios les está hablando? A eso vinimos, hermano. A eso vinimos, a que Dios nos hable, a que Dios nos fortalezca nuestra alma, nuestro ser. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y mira, el Señor declara proféticamente en el libro del profeta Oseas, glorificado sea Dios. Oseas está después del profeta Daniel, para que no lo busque por otro lado. Y ahí está escrito, hermano, el capítulo 13, verso 14, dice la palabra: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión es escondida de mi vista. Qué tremendo, hermano. Como diciendo, la palabra revelada, no le voy a amagar el golpe. No voy a tener compasión de la muerte. El Señor no tuvo compasión de la muerte, ni del diablo, ni del pecado. Les dio a matarlo. ¿Sabe que la Biblia enseña eso también para nosotros? Haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Y da una lista tremenda. Porque al pecado no hay que andarle blandito, hay que darle el golpe. A la muerte espiritual no hay que andarle con chamarras de lana en tiempo de frío. Hay que darle un golpe hasta matarlo. Sí, Señor. Yo no quiero saber de la muerte espiritual en mi vida. De hecho, que cuando oro, le pido al Señor: líbrame de la muerte espiritual. Líbrame de ser un cobarde espiritual. Líbrame de la cobardía espiritual. De la miseria espiritual. Líbrame de ser un mudo después de haber hablado. A ver, ¿cuántos pueden hablar? A su nombre. Hay que pelear contra eso. Porque el Señor la venció. El Señor dijo, hay varios elementos. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y Él mató la muerte conforme a las Escrituras. Ya esto estaba escrito muchos cientos de años atrás. Que Él iba a matar la muerte. Alabado sea el Señor. Y seré tu destrucción. La muerte está destruida. El diablo está destruido. No está muerto, pero está destruido. El poder que tenía no lo tiene.
fue despojado. Cristo despojó de su poder, de su fuerza a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilla! Alabado sea el Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Y mire, hermano, aquí habla de la mano del Seol. Os redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Gloria al Señor. Estas palabras se traducen en la misma forma como Hades, Seol. Las culturas antiguas creían, y todavía hay mucha gente que cree eso, que todos los que mueren van a un lugar de oscuridad, de tinieblas, como un hoyo profundo. Definitivamente no es un lugar solo de tinieblas. Eso sería demasiado suave. Es un lugar de tormento. Y para que usted tenga una idea, el Señor en una ocasión, en el libro de Lucas 16, 23, está contando no una parábola, está contando la realidad con nombres propios de personajes protagonistas de esta historia. En el Hades alzó sus ojos, ¿me ayudan? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dio voces y dijo a Abraham: ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿me ayudan? Eso no hay duda. Esas culturas creían que solo era un abismo, un lugar oscuro donde se iban todos. No, para allá no vamos todos. Nosotros no vamos para las tinieblas. Nosotros somos luz, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y todo el que tiene a Cristo en el corazón es luz. El Señor dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lo que sí sabemos claramente, alabado sea el Señor, sabemos claramente, muy claro sabemos, que hay un cielo y hay un infierno eterno. Hay un cielo y hay un infierno eterno. Y sabemos que el infierno está en el corazón de la tierra, en las profundidades del abismo. Ya vimos un estudio muy importante que tuvimos sobre el firmamento, sobre el segundo y el tercer cielo. Y esa es una realidad viviente. Pero el infierno no está en la cúspide de un volcán,
Esos son respiraderos de allá. Pero está en las profundidades de la tierra. Y este hombre, dice la palabra claramente que en el Hades, o sea, en el infierno, lo que aquellas culturas le llaman el lugar de los muertos, generalizando a todos, lo cual no es cierto. Porque mi alma no va a ir a un lugar de tiniebla, jamás. Y si usted se cuida, su alma no irá a un lugar de tiniebla. Su alma irá a plena luz, realmente la luz. A Dios sea la gloria. A Él sea gloria. Por siempre, hermano. Bendito sea Dios. Ya el tiempo nos está llamando, pero yo quiero concluir el mensaje. ¿Me dan permiso ustedes? Mire, cuando es ayuno yo aprovecho para alargar un poquito, porque siempre me quedan sobrando y sobrando y nunca puedo terminarlo. Pero usted está, mientras no se duerma, está descansado ahí sentado. Su alma está comiendo algo. Algo que lo va a necesitar usted un día. Un día lo va a necesitar. ¿Y sabe cuándo vamos a necesitar estas cosas así fresquitas? Cuando ya usted sienta que pegó el estirón para adelante y Dios santísimo, se va a ir mi alma. Pega el otro para atrás y vuelve a pegar el otro. Ese día usted tiene que echar mano a estas cosas. A la palabra. Cuando se está muriendo allá en la cama, en el hospital. Aleluya. Gloria a Dios. Parece que estuviera frenando el carro y es que se estira y se encoge. Allí muchos se vuelven como una concertina, hermano. Lo único que no sacan música, sino gritos. Pero el que tiene esta esperanza real en Dios, no le tiene que tener miedo a la muerte. Ese temor de la muerte es por causa del pecado. Si no hay pecado, no hay temor a la muerte. No hay temor a la muerte. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y mire, hermano, mire, Cristo murió y resucitó. Eso lo tiene que tener seguro su alma. Muchos dioses que adora el mundo nunca resucitaron. Es más, algunos los momificaron y están hechos momia allí por muchos cientos de años. Son momias, pero ahí está la momia. Pero el cuerpo de mi Señor no apareció allí en la tumba. Él se levantó. Aleluya. Bendito su nombre. Y mire, hermano, ya voy en la recta final. Aquí dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 18 del capítulo 1. Y mire cómo dice, me gusta mucho esto, hermano. Me gusta mucho. Porque escuche lo que dice. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Amén. Y tengo, ¿qué cosa? ¿Dónde fue que vimos? En Lucas 16, 23, que el hombre alzó los ojos estando en el Hades, infierno. ¿Qué dice el Señor? Yo tengo las llaves del Hades. Aleluya. Y las llaves de la muerte. Nadie se muere el día antes. Nadie se muere cuando el hombre diga no. Y 1000 veces no. Usted y yo nos vamos a morir el día que el Señor dijo, me lo llevo. Y me lo llevo a un reino eterno, a un hogar eterno. Me lo llevo, me lo llevo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Ese día no hay arma, no hay fusiles, no hay guardaespaldas, no hay nadie que le impida. Ese día no. Los demás días podrán impedir, pero ese día no. Porque Él tiene las llaves del infierno. Allá va a ir quien escoge. Yo ya dije que no quiero ni en sueños. Pero también tiene las llaves de la muerte. A la muerte, cuando la venció, le echó llave. Y se muere el que el Señor dice. Y va para el infierno el que escogió ir, y allí le abren la puerta y para abajo. ¿Por qué no dice que tienen las llaves de los que son salvos? Porque los que son salvos, el día que el cuerpo se está quedando sin el alma, ya hay ángeles allí alrededor de la cama, del lugar donde está muriendo, y hay ángeles que van a llevar el alma y la van a atravesar el espacio, el primero, el segundo, hasta el tercer cielo. ¿Se goza usted de eso? Hermanos santos, ¿no dan ganas de morirse? Claro que sí. Con esas garantías dan ganas de morirse. Sin esas garantías no dan ganas de morirse. Húyale a la muerte. Si no tiene esas garantías, téngale miedo, terror, grite, pida agua por galones. Pero si tiene esas garantías, con una sonrisa, hermano, espere que su alma se salga de su cuerpo y entre a la presencia divina de aquel que tantos años nos esperó. ¡A su nombre! Capítulo 5 de este libro de Apocalipsis, verso 5. Oiga esto. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Cristo Jesús es semejante o está simbolizado por el verdadero león de la tribu de Judá. Porque de allí, de la tribu de Judá, emanó
dependió mi Señor. Y de la raíz de David, de la raíz de la estirpe de esa tribu, apareció mi Señor. Y Él venció. Y como venció, es el único que tiene la potestad de abrir el libro sellado con 7 sellos. El único que lo puede abrir es Él. Y ahí hay muchas cosas importantísimas guardadas. Que Dios nos ayude.